En el Departamento de Genética de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada se desarrollan diferentes líneas de investigación. Parte de los experimentos que realizamos los adaptamos para las prácticas que se llevan a cabo en las diferentes asignaturas, de modo que los alumnos pueden conocer al mismo tiempo que realizan la práctica parte de la investigación que desarrollamos en nuestro departamento. En esta práctica vamos a aplicar la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa o PCR para diagnosticar una enfermedad parasitaria en animales. En concreto, vamos a determinar la presencia del protozoo Perkinsu-Olseni en muestras de sus hospedadores habituales. Son la almeja fina Tapes decussatu y la almeja japonesa Tapes filipinata. Este parásito causa una infección generalizada que a menudo provoca la muerte del animal. En zonas donde se cultivan estas especies de moluscos, el parásito se transmite rápidamente de un individuo a otro y provoca mortalidades masivas en las poblaciones de almejas, con las consiguientes pérdidas económicas en el sector. La PCR consiste en una técnica que permite la amplificación in vitro de fragmentos de ADN. Es una reacción enzimática catalizada por una ADN polimerasa. Esta ADN polimerasa lleva a cabo la amplificación de un fragmento de ADN durante muchas veces. La técnica o la reacción necesita para que se lleve a cabo, además de la ADN polimerasa, un fragmento de ADN que va a ser copiado y que va a servir como molde a la enzima para realizar las copias. Requiere además unos cebadores, que son unos fragmentos pequeños de ADN que se van a unir al fragmento a amplificar. En este caso se van a unir al genoma del parásito, de modo que cuando esté presente en las muestras, la reacción en cadena de la polimerasa va a producir una amplificación y vamos a poder diagnosticar la presencia de ese parásito en las muestras. Se requieren además desoxirribonucleótidos trifosfato o DNTP, que son los sustratos para la síntesis de ADN, iones magnesio y otras sales que son necesarios para que se lleve a cabo la reacción in vitro y que se consiguen utilizando un tampón de reacción apropiado para la enzima. Una PCR típica consta de 3 pasos. En el primer paso, las muestras se incuban a una temperatura por encima de los 90 grados centígrados durante un periodo de tiempo de 30 segundos a 1 minuto. Una molécula de ADN está compuesta por 2 cadenas de nucleótidos. Cuando las muestras se incuban a una temperatura tan elevada, se rompen los puentes de hidrógeno que mantienen unidos las 2 cadenas de nucleótidos y éstas se separan, de modo que cada una de las cadenas puede servir como molde para la síntesis de nuevos fragmentos de ADN. A esta etapa se le denomina etapa de desnaturalización. En el segundo paso, la temperatura de incubación de las muestras se disminuye hasta los 50 a 65 grados centígrados y se incuban a esta temperatura durante un periodo de tiempo de 30 segundos a 1 minuto. En estas condiciones, los cebadores se unen a los extremos del fragmento de ADN a amplificar y solamente se unen cuando el fragmento de ADN específico para esos primes está presente en la muestra. En este caso estamos tratando de diagnosticar la presencia de un parásito en animales, de modo que cuando el ADN del parásito esté presente, los cebadores se unirán a ese fragmento de ADN y producirán amplificación. A esta segunda etapa se le denomina etapa de cebado o annealing. Y la última etapa consiste en una incubación durante 30 segundos a 1 minuto a 72 grados centígrados, que es la temperatura óptima de actuación de la ADN polimerasa. La enzima comenzará a unir desoxirribonucleótidos trifosfato o DNTP a los extremos de los cebadores y comenzará así a sintetizar el fragmento de ADN. Copia, el fragmento de ADN que está copiado. Como se utilizan temperaturas de incubación muy altas, la polimerasa que se utiliza es una polimerasa purificada de organismos termófilos, como es el caso de la bacteria Thermus aquaticus. De ahí el nombre de la enzima Taq polimerasa. Esta última etapa se denomina etapa de polimerización y el resultado final es que se obtiene una molécula de ADN copia por cada molécula de ADN original. Estas 3 etapas normalmente forman un ciclo que se repite en una PCR típica en torno a 30 veces, de modo que después de cada etapa de polimerización ocurre una etapa de desnaturalización. Así, tanto el ADN inicial, molde, como el ADN copia pueden servir como molde a su vez para la síntesis de nuevos fragmentos de ADN.
De este modo, cada molécula de ADN inicial en el primer ciclo se ha copiado una vez, por lo que se han obtenido 2 moléculas de ADN. En el segundo ciclo se han obtenido 4 moléculas de ADN, en el tercer ciclo 8 moléculas y así sucesivamente. Hasta que en el ciclo 30, en la repetición número 30, cada molécula de ADN inicial se ha copiado más de 1000 millones de veces. Es decir, con la PCR lo que se consigue es copiar un mismo fragmento de ADN un número muy elevado de veces. Para diagnosticar la presencia del parásito en las diferentes muestras vamos a necesitar los siguientes reactivos: tampón de reacción 10-POR, DNTP, los 2 primers, PK1 y PK2. Estos 2 primers reconocen una región específica del parásito, un espaciador que se denomina IgS y que se encuentra entre los genes que codifican para el ARN ribosómico. La enzima, una Taq polimerasa, y agua mili-Q estéril para completar el volumen de la reacción hasta 25 microlitros. Para llevar a cabo la práctica en sí, vamos a añadir en un tubo de 0,2 mililitros los siguientes volúmenes: 16 microlitros de agua mili-Q estéril, 2,5 microlitros de tampón de reacción, un microlitro de cada uno de los cebadores, un microlitro de DNTPs, y 0,5 microlitros de la enzima Taq polimerasa. Se preparará una reacción de PCR para cada una de las 4 muestras a analizar. Y en cada una de estas reacciones vamos a añadir un microlitro de ADN extraído del animal en el que queremos diagnosticar la presencia del parásito. Tenemos en total 4 reacciones de PCR para analizar la presencia del parásito en 4 animales diferentes de las 2 especies de bivalvo. Además, en la reacción de PCR se utiliza siempre un control positivo y un control negativo de la técnica. El control positivo se utiliza ADN de un animal infectado con el parásito, de modo que la PCR siempre producirá amplificación. Mientras que en el control negativo, el volumen de ADN se sustituye por un volumen de agua.
de modo que no hay ADN presente en la reacción y la PCR no producirá ninguna amplificación. Las muestras, una vez preparadas las reacciones, se incuban en un aparato que es un termociclador. Que puede subir y bajar la temperatura de incubación del bloque en el que se depositan las muestras de modo muy rápido y homogéneo. La subida y bajada de temperatura que lleva a cabo el termociclador permite que se lleven a cabo las 3 etapas de la PCR que hemos explicado anteriormente de forma automatizada en cada uno de los 30 ciclos. Una vez que ha finalizado la reacción de PCR, recuperamos las muestras del termociclador y analizamos el resultado mediante electroforesis en gel de agarosa. Para ello, vamos a preparar en primer lugar el gel de agarosa, pesando 0,4 gramos de agarosa en un matraz y añadiendo 40 mililitros de tampón de electroforesis TAE 1-pol. La disolución se calienta en el microondas y está lista cuando aparece totalmente transparente. Se deja enfriar y mientras tanto preparamos el molde en el que vamos a dejar polimerizar el gel. Se sellan los extremos y se utiliza un peine que labrará los pocillos en donde vamos a cargar las muestras. Una vez que el gel se ha enfriado, añadimos 4 microlitros de un colorante específico para el ADN, denominado Cyber6. Se agita y se vierte en el molde. El gel estará totalmente polimerizado y preparado cuando adquiera una apariencia translúcida, como este gel que tenemos preparado aquí, para lo que se necesitan entre 10 a 15 minutos. Llevamos el gel a la cubeta de electroforesis, que rellenamos con tampón TAE 1-pol. Hasta que el gel queda totalmente sumergido. Retiramos el peine y antes de cargar las muestras, a cada tubo se le añaden 5 microlitros de tampón de carga. Se mezcla y se agita con la pipeta y se carga en el gel.
Además de las 4 muestras a analizar, el control positivo y el control negativo de la reacción, se utiliza también un marcador de peso molecular en otro de los pocillos de gel, que nos va a permitir conocer, por comparación, el tamaño de los fragmentos amplificados mediante PCR. Se cierra la cubeta de electroforesis y se conecta a la fuente de alimentación. La aplicación de un campo eléctrico va a permitir la separación de moléculas cargadas a través del gel. Las moléculas más pequeñas avanzarán menos y las moléculas más grandes quedarán retenidas. El ADN es una molécula con carga negativa, por lo que se moverá desde el polo negativo hacia el polo positivo. Una vez finalizada la electroforesis, el resultado puede observarse y fotografiarse irradiando el gel con luz ultravioleta en ultrailuminador. En la fotografía podemos ver el resultado del análisis por PCR de las muestras 1 y 2 de las 2 especies de almejas analizadas. Como se puede apreciar en la fotografía, 3 de las 4 muestras presentan amplificación, un fragmento de ADN del mismo tamaño que el que aparece en la muestra del control positivo. Si comparamos con el tamaño de los fragmentos de peso molecular, es de más de 500 pares de base. Esto nos indica que estas 3 muestras están infectadas con el parásito. La primera de las muestras no presenta amplificación, al igual que no lo presenta el control negativo. Esto nos indica, por un lado, que la muestra no está infectada con el parásito, mientras que la no amplificación en el control negativo indica que la amplificación es específica y que no se ha producido debido a ningún tipo de contaminación de laboratorio o de manipulación de la muestra. La PCR es, por tanto, una técnica muy sensible y específica que permite la amplificación de millones de copias de un fragmento de ADN en unas pocas horas. Desde el punto de vista de la parasitología, esto es bastante útil, ya que permite detectar la presencia en la práctica de un único parásito presente en la muestra de un hospedador. En el campo de la acuicultura, la PCR resulta una técnica muy útil, ya que permite controlar, por ejemplo, el estado sanitario de las poblaciones y mantenerlas libres de parásitos.